Bien, bueno, el tema es muy importante, como ya lo han señalado desde diversas perspectivas quienes me han antecedido en la palabra, y yo quisiera subrayar el título mismo del panel, es decir, la importancia estratégica para la democracia de las elecciones locales de este año. Como ya se puede apreciar por las exposiciones anteriores, será fundamental porque el que concurran tal cantidad de elecciones locales a tantísimos cargos de orden local y estatal junto con los federales, pues evidentemente constituyen un canal por donde se va a expresar un sentimiento muy variado de la sociedad mexicana respecto a su futuro y por lo tanto en el voto que emitirá el domingo 2 de junio. Es estratégica porque bien sabemos que en la elección podría arrojar resultados en el que no alcance el partido del presidente que quiere la hegemonía total en esta elección, lo dicen con todas sus letras, así están pidiendo el voto y es explicable, todo el mundo lo haría así, piden el voto parejo en todos los cargos para su propio partido. Pero en el trasfondo de esta petición del partido oficial, de los candidatos del partido oficial, de sumar todo, está también la idea de construir un poder hegemónico incontestable ya. Hoy por hoy, los afanes autoritarios que se han dado en México con este régimen de López Obrador han sido detenidos, acotados por el Congreso en alguna medida, por la Corte en otra, y también por que hay una pluralidad de autoridades en los diversos espacios de gobierno, tanto municipales como estatales. Y aunque han ido conquistando cada vez mayores estados, también es cierto que la existencia de gobiernos que no están sujetos a la disciplina partidaria son un espacio y un margen para actuación mucho más democrática. De manera es que entonces, lo estratégico de esta elección en el que concurren tantos cargos es que, como lo ha llamado Jesús, es un tsunami que puede ser en un sentido positivo si la votación se expresa en el sentido de detener el proyecto autoritario y el proyecto de un partido hegemónico de Estado nuevamente instalado en México. O puede ser aniquilante si se expresa en el sentido de que vaya todo el tsunami expresándose a favor de este proyecto. Ya lo ha dicho Rosario, las encuestas, los cálculos en este momento no dan esa impresión. Todo parecería indicar que del 2 de junio saldrá una composición bastante plural y equilibrada de poderes locales y de poderes legislativos, tanto en lo local como en lo federal. Es decir, la posibilidad de que no tengan la mayoría calificada en las cámaras federales y, por supuesto, que los congresos locales que ganara mayoría opositora tampoco logra el número de conformar una mayoría para aprobar en automático las reformas constitucionales que fueran saliendo del Congreso. De manera es que creo que sí estamos ante un panorama, de acuerdo a estas cifras o a estas expectativas, de que podríamos tener un gobierno equilibrado, tanto en un sentido, en otro, gane quien gane, porque la pluralidad de las fuerzas y la colocación de las fuerzas políticas en las diversas regiones del país va a estar muy presente. Hay, sin duda alguna, efervescencia en los estados y esto se va a ver con mucha claridad el próximo domingo 2 de julio. Creo, pues, en esta primera parte, que los avances que logramos, ahora ya muy lastimados, pero con los avances que logramos durante el proceso de transición democrática, todavía nos dan el margen para que desde esta trinchera podamos comenzar la reversión de un proceso de construcción democrática que ha tenido este sexenio. Ahora bien, dicho esto,
y con esto subrayar la importancia estratégica de las elecciones locales y de los resultados de las elecciones locales para la democracia mexicana. Dicho esto, también hay que decir que no estamos frente a un proceso electoral propio de la transición democrática. Es decir, lo que quiero subrayar también es que nadie esperemos que ya no lo ha sido hasta este momento, pero que en las próximas semanas y durante la jornada y los días posteriores a la elección, nadie esperemos los comportamientos del gobierno y su partido en términos de lo que fue el régimen de la transición democrática. No estamos ya en un proceso de la transición. Mi tesis es que esta elección ya no está sobre los carriles del régimen de la transición, ya está descompuesto por muchas razones, por la intervención descarada del presidente de la República en el proceso, por su impunidad frente a estas faltas que ha cometido y que le han llamado la atención la autoridad electoral. La autoridad electoral está muy desdorada, muy debilitada, y por lo tanto no hay pues este elemento fundamental de confianza, de seguridad que nos daban las autoridades electorales y el comportamiento del Ejecutivo frente a la voluntad popular. Yo les voy a contar una anécdota que con esto va a quedar clarísimo en dónde estamos hoy y qué es lo que ya perdimos, y por lo tanto hay que cuidar. Personalmente lo viví en la elección del 2000. El sábado anterior a las elecciones del 2000, dado que todas las encuestas, yo era presidente del Partido de Acción Nacional entonces, las encuestas nos decían que íbamos a ganar la elección. Y nuestra pregunta ya no era si íbamos a ganar, nuestra pregunta era si el PRI iba a entregar. El PRI tenía 70 años gobernando y ciertamente no se distinguía por entregar el poder con amabilidad. Hubo que arrancárselo a través de un proceso de transición democrática en la que participó el propio PRI. Pero cuando llegamos al punto clave, es decir, de que estaba en juego la presidencia de la República y estaba en el escenario que perdería el PRI la presidencia, nuestra pregunta era, ¿el PRI va a entregar? Y bueno, se pueden ustedes imaginar que al interior del PAN la discusión era, ¿qué vamos a hacer si no entregan? Yo entonces, como presidente del partido, llamé a mi comité nacional y les dije, señores, quiero que discutamos desde ahora lo que vamos a hacer frente a los diversos escenarios que se presenten el próximo domingo. Porque yo no quiero estar tomando decisiones al calor del momento. Un árbol de decisiones desde ahora diseñado, si es sí, si es no y cómo. Y bueno, ya se pueden ustedes imaginar la discusión interna en el comité. Salieron los norteños de la resistencia civil y dijeron, bueno, pues nos echamos a la calle, bloqueamos los puentes, en fin, toda la línea de resistencia civil. Por otro lado, salieron los abogados del PAN, los juristas del PAN, y dijeron, a ver, momento, esto tiene que hacerse por el cauce legal, tenemos recursos, la Corte puede conocer del caso, etcétera, etcétera. Hasta que un viejo líder del PAN, sabio, distinguidísimo, don Luis Álvarez, expresidente nacional, se levantó, pidió la mano y dijo, a ver, aquí nos está faltando un dato antes de tomar cualquier decisión. Y ese dato es, ¿qué está pensando el presidente de la República? ¿Cuál va a ser su comportamiento? De manera es que yo pido aquí al comité y que instruyamos a nuestro presidente, solicite una cita urgente con el presidente de la República y le haga la pregunta. Y ya de ahí sabremos qué hacer el próximo domingo. Pues así fue, solicité la cita a Los Pinos, Pinos me concedió la cita de inmediato, y yo vi al presidente Zedillo el sábado anterior a las elecciones en su oficina de Los Pinos. Y le hice la pregunta. Vengo por encargo de mi comité a decirle que si el domingo, como me dicen las encuestas, y si ustedes tienen las suyas, que seguro las tienen y son buenas, les dicen lo mismo, vamos a ganar la elección el domingo. Y mi comité me pide, le pregunte usted qué está pensando frente a este escenario. Y se dijo que era enojón. Me dice, mire, vaya y dile a su comité que no me ha querido escuchar lo que he venido diciendo desde hace 6 meses. Que entre todos
el PRI, el PAN, el PRD y todos los demócratas de este país construimos una autoridad electoral autónoma y le dimos carácter de órgano de Estado. Vaya y dile a su comité que el jefe del Estado va a respaldar con todas sus letras y con toda su fuerza la decisión de ese órgano autónomo de Estado que construimos entre todos. ¿O no es así? Me dijo. Pues sí, señor presidente. Pues vaya y dígales. Esa es mi respuesta. Hoy, ¿se imaginan ese escenario? Para comenzar, que un presidente de la República abra la puerta. Este presidente no le ha abierto la puerta a nadie, no dialoga. Es impensable pedir esa escena hoy. Pero además, en el caso de que fuera, esa respuesta no la tendríamos de ninguna manera, porque ya nos ha respondido desde ahora. No reconoce el órgano de Estado autónomo que creamos entre todos los mexicanos, que la pluralidad democrática de México hizo posible. Eso ya no existe hoy en México. Y por eso ese marco de referencia es lo que nos tenemos que poner frente a lo que viene y a lo que va a suceder. ¿Quién tiene la palabra? La palabra clave la tienen los ciudadanos. Y el nivel de participación va a ser fundamental para reordenar esta situación. Y la va a reordenar desde la provincia, desde la periferia al centro. La transición democrática fue así, fue de la periferia al centro. Lo que obligó finalmente al régimen anterior a sentarse en la mesa de negociaciones y a ir construyendo paulatinamente, incrementalmente, gradualmente, muy criticados por cierto fuimos por esa razón, pero lo que lo fuimos haciendo fue porque estaba viva y actuante una pluralidad que por todos lados tenía puntos de vista e intereses que defender, legítimos. De manera es que esa pluralidad, esa posibilidad de dialogar, de sentarse en una mesa de negociaciones para construir un régimen electoral democrático, vino por la fuerza de la provincia, vino por la fuerza de los procesos cívicos que se desataron en México durante 2 décadas anteriores. Lo recordará aquí Jesús y todos ustedes, los acontecimientos de Chihuahua en los 80s, de San Luis Potosí, las elecciones en diversos estados de la República que hicieron una efervescencia que se expresó finalmente en el proceso del 88 y que finalmente reventó al sistema. Y nos fuimos a la mesa de negociaciones y fuimos parte por parte. El que hoy exista la credencial electoral con fotografía, que le da hoy crédito y confianza a los ciudadanos y al mismo proceso, pues vino de una propuesta de Baja California una vez que la oposición ganó. Nadie creía que eso fuera posible. Se decía que costaba mucho dinero. Pues no, el gobernador Rufo, el primer gobernador de oposición que fue reconocido y que le fue respetada su victoria, se dio a la tarea de demostrar que se podía elaborar una credencial con fotografía y que era bastante económica. Y vino y se la trajo al presidente Salinas. Y dijo, señor presidente, esto cuesta tanto, ya la hice yo. En Baja California ya vamos a votar con credencial con fotografía. Y se acabó el argumento de que no se podía. Inmediatamente después, en la mesa de negociaciones, se aprobó todo lo que tenía que ver para crear la credencial con fotografía para votar. Y así sucesivamente. Insisto, doy estos ejemplos y estas vivencias porque lo que va a pasar va a venir de las elecciones locales y de los estados y de los municipios. Ahí está la fuerza que va a enderezar esto. Y por eso estamos viendo cómo esta elección, en medio de una mentalidad muy caudillista por parte del partido oficial y por parte de una cultura presidencialista que a veces pierde de vista la importancia de los procesos locales, esta elección va a venir desde los estados y de los municipios y va a reordenar por la participación ciudadana el proceso democrático y lo va a reconstruir. Ese es lo que creo que estamos en camino y lo estamos viendo. No parecía así al principio, pero en las últimas semanas lo que estamos viendo es estados y municipios echados y levantados como hace mucho no lo veíamos. Me parece pues que entonces estamos ante un escenario creativo en el que los ciudadanos, como siempre, tendrán la voz y la decisión clave, pero que
justamente tenemos que estar preparados para que ese impulso ciudadano concretice un cambio de régimen que no repita la historia del presidencialismo monárquico. Es cuanto. Los partidos tenemos que hacer una autocrítica profunda. Yo creo que el que la ciudadanía nos haya rebasado a los partidos y nos haya dado la muestra de que es capaz de levantar un movimiento cívico histórico ya, y que va a tener grandes y positivas consecuencias en la historia política del país, nos debe dar el mensaje a que los partidos, que finalmente pues somos ciudadanos organizados, fuimos perdiendo esa alma ciudadana, esa apertura a la ciudadanía. Yo recuerdo tiempos en los que el PAN salía a buscar candidatos entre las personas destacadas de la comunidad que ni militaban ni tenían mayor interés en participar en la política, pero se les convencía de que era importante su participación y se convertían en candidatos y eventualmente legisladores y alcaldes. El PAN tenía una norma no escrita, pero la respetábamos, de que en los primeros lugares de las listas plurinominales debía ir siempre una cuota de no militantes, mujeres y hombres. Y así llegaron a la Cámara de Diputados personas que en su vida hubieran pensado ser diputados y fueron personas de la sociedad civil que enriquecieron muchísimo la vida parlamentaria de México. Bueno, esas prácticas se perdieron, se olvidaron y hay que recuperarlas, pero además hay que poner en una reforma electoral que se avecina después de este proceso nuevas medidas afirmativas dentro de la vida de los partidos para que se abran a los ciudadanos. Hay manera de hacerlo y estamos obligados a hacerlo, porque es evidente que la ciudadanía ya nos dijo, basta, ya este esquema en el que han decaído no nos gusta. Y el que la expresión cívica hoy esté extra partidos, ahora convergiendo, pero en un momento dado fuera de los partidos, es un mensaje que nosotros tenemos que tomar con toda seriedad. ¿Cuántos ciudadanos, si se le hubiera abierto la puerta de los partidos, estarían como candidatos de los partidos? En fin, este momento histórico nos obliga a reflexionar, a autocriticarnos y a crear nuevos mecanismos. Pero es maravilloso que esté sucediendo y que la ciudadanía nos esté mandando el mensaje, que esté en la calle, que esté participando. Para mí este es el dato central de esta elección, este renacer ciudadano que, insisto, va a reencauzar el proceso de la transición y de la consolidación democrática en México sobre nuevas formas y nuevas bases. Un comentario. Bueno, tan mala es la partidocracia como la partidofobia. Los partidos son necesarios y se nutren de los ciudadanos. Se nutren de la vida, de la inquietud, del alma que está en el ciudadano para estar en la cosa pública. Los partidos tenemos que estar cerca de los ciudadanos y los ciudadanos cerca de los partidos. No nos satanicemos mutuamente. ¿Somos necesarios? No somos necesarios. Sin ciudadanos no hay partidos, para acabar pronto. Y sin partidos, los ciudadanos no tienen manera de expresarse en la lucha política democrática de otra manera, más que a través de este mecanismo. No hemos inventado otros los humanos hasta ahorita, y pues por lo tanto lo que hay que es reformarlos y actualizarlos. Pero cuidado con la partidocracia y también con la partidofobia.